levantado de la caída. Es sobre lo cual el Señor nos va a hablar en esta mañana por medio de su palabra. ¿Qué es la Biblia, iglesia? ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Por eso vamos al libro de Efesios, capítulo 1. Versículos 15 y 16. Efesios capítulo 1, versículos 15 y 16 dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Vemos aquí en la palabra del Señor que nos habla de una iglesia, y en este caso es de la iglesia de los creyentes en Éfeso. Y esta iglesia goza de un buen testimonio, un testimonio grande en lo que tiene que ver con respecto a la fe y también en lo que tiene que ver con respecto al amor. ¿Por qué les digo esto? Porque mire lo que dice aquí la escritura bíblica. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. O sea que vemos aquí a unos creyentes que tienen una fe viva, que tienen una fe verdadera. Y esa fe viva y esa fe verdadera trascendió a otros lugares. El testimonio de estas personas viajaron y fueron a otros lugares. La gente cuando decía a los cristianos en Éfeso, esos cristianos tienen una fe verdadera, esos cristianos tienen una fe viva, esos cristianos tienen una fe firme en el Señor Jesucristo. Esos cristianos de Éfeso sí son cristianos. Pero también, aparte de la fe, tenían un buen testimonio de lo que es el amor. Porque tenían amor los unos para con los otros, y de vuestro amor para con todos los santos. Al oído del apóstol Pablo le llegó esta noticia de el buen testimonio con respecto a la fe y con respecto al amor de los creyentes en Éfeso. ¿Y qué significa la palabra Éfeso? Éfeso en el griego significa deseo ardiente. Eso significa Éfeso, deseo ardiente. Y ese deseo ardiente de los creyentes en Éfeso se demostraba hacia el Señor su Dios. Pero escuche bien. Después de un tiempo, ¿cómo siguen ellos en la fe? Después de que pase un tiempo, ¿cómo siguen estos cristianos de Éfeso con respecto al amor? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuál es su testimonio de esta iglesia? Una iglesia que se convirtió en el centro apostólico. ¿Qué pasó con ellos? Porque ahora vemos aquí que todo es una bendición. Es una iglesia avivada. Pero ¿qué pasó con ellos? Apocalipsis 2, versículos 1 al 7. ¿Llegamos? Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos,
y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué dice la palabra del Señor? Tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, a ver, ¿cuántos tienen oído aquí? ¿Cuántos están escuchando? Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué pasó con estos creyentes de Éfeso? ¿Qué pasó con los cristianos en Éfeso? Que por las redes sociales hoy día todo mundo hablaba bien de ellos. Una iglesia espiritual, una iglesia viva. Pero después de un tiempo, vemos que el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, escribe a los creyentes de Éfeso. ¿Y qué pasó con ellos? Esta, ya la del Apocalipsis, era una iglesia con un vasto conocimiento en cuanto a la doctrina cristiana. Pero ¿sabe qué pasó? Ese conocimiento de la doctrina cristiana, ellos ya no lo practicaban, no lo vivían. Tenían mucho conocimiento bíblico, pero poca práctica bíblica, poca práctica de los principios de Dios en su vida de fe. Todo se volvió solamente en un conocimiento, pero no en el experimentar, no en el vivir lo que conocían. O sea que todo se volvió, fue mental, pero no de corazón. Esta es una iglesia entonces, mi amado, que empezó a dejar esa fe viva y verdadera y empezó a perder ese amor entre ellos mismos. Por ejemplo, versículo 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ellos, conforme a las enseñanzas y a las cartas que les llegaban, ellos pudieron observar que habían hombres y mujeres que se decían ser apóstoles y no lo eran. Que ellos se ungieron como apóstoles, pero el Espíritu Santo no les había dado el ministerio apostólico. O sea, había apostolitis. Había apostolitis. Ellos no sufrían de apendicitis, sino que sufrían de ¿qué? De apostolitis. Todo el que llegaba allá decía que era apóstol. Y ellos, con el conocimiento de la palabra de Dios, pudieron hallar, probar y ver que estos no eran apóstoles, y los hallaron mentirosos. Es lo que dice la Escritura. En el versículo 6 también nos habla de esto. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Estos creyentes de Éfeso aborrecían, repudiaban las obras de los nicolaitas. Y el Señor dice: los cuales yo también aborrezco. Óigame, ¿quiénes eran los nicolaitas para que el mismo Señor dijera que Él los aborrecía? Imagínate. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Nicolaitas eran una secta que practicaba un sincretismo religioso.
Es decir, mezclaban lo santo con lo profano. Tenían prácticas libertinas que también influenciada por la filosofía griega, unidas a ceremonias religiosas judías, teniendo como resultado una apostasía total. Entonces los nicolaitas eran una mezcla de todo. Ellos eran un híbrido. ¿Usted se ha visto de moda la palabra híbrido? Que el carro híbrido. Esos son buenos. Porque consumen menos gasolina, porque también son movidos por la parte eléctrica. Entonces el carro híbrido es porque se mueve con combustible, gasolina y ¿qué más? Y con energía. Un híbrido. Así eran los nicolaitas. Los nicolaitas doctrinalmente eran un híbrido, era una unión de muchas cosas, pero todas ellas paganas. Y el Señor dice: yo aborrezco a los nicolaitas. Y esto era algo que también los creyentes de Éfeso aborrecían, a los nicolaitas. Entonces observamos una iglesia que conforme a la escritura bíblica dice: este es apóstol, este es un falso apóstol. Esta doctrina es errada, es un híbrido, es una mezcla de todo, es un sincretismo religioso pecaminoso lleno de tinieblas. Mezclan lo santo con lo profano, mezclan la luz con las tinieblas. Y los de Éfeso decían: nosotros no estamos de acuerdo con eso, nosotros aborrecemos eso. Gracias a que tenían conocimiento, sabían qué doctrina era buena y qué doctrina era mala. También eran creyentes que hacían buenas obras. Vamos a estudiarlo. Versículo 3. 2:3 dice así: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. No has desmayado. Has sufrido, has tenido paciencia. Es decir, en medio del desierto, en medio de la prueba, en medio de la adversidad, siguieron adelante. Siguieron adelante. La iglesia de Éfeso sigue adelante porque tiene paciencia. Trabaja arduamente por la obra de Dios en el servicio al Señor, los unos a los otros por amor a Cristo. O sea, tienen claro el servicio a Dios. Y no han desmayado. Mi amado, ¿cómo estamos sirviendo a Dios? ¿Cómo estamos sirviendo al Señor? ¿Estamos sirviendo de la manera correcta, como Dios demanda? ¿O simplemente por hacerlo? Porque los de Éfeso hicieron la obra de Dios, tenían buenas obras hacia la obra del Señor, pero también hacia afuera, hacían buenas obras hacia las personas. Y en eso perseveraban, no desmayaban, lo hacían de una manera ardua. Pero ¿sabe qué pasó? ¿Qué pasó con los cristianos de Éfeso? Con todo y lo bueno que el Señor resalta, dejaron algo muy importante. De hecho, lo más importante, porque es el primer y más grande mandamiento. ¿Qué pasó con ellos? Versículos 4 y 5 de Apocalipsis 2 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Wow. Yo miro aquí la bondad de Dios. Usted nota que primero el Señor, antes de colocarles el dedo en la herida, ¿qué es lo que el Señor primero hizo? Reconoce todo lo bueno. Ustedes tienen una fe viva.
tienen discernimiento doctrinal, tienen buenas obras, tienen paciencia en medio de las pruebas, no han desmayado. ¿Eran iglesia? Sí, porque el Señor les escribe a la iglesia de Éfeso. Ahí no dice carta a los incrédulos de Éfeso, no, carta a la iglesia de Éfeso. O sea que eran creyentes, eran cristianos. Venían a la iglesia, congregaban, servían, hacían la obra de Dios, no desmayaban. Pero tenían algo que ya no vivían. Y es, has dejado tu primer amor. ¿Qué quiere decir? Que ellos tenían un postrer amor, pero ese postrer amor ya no era lo mismo, ya no era igual, ni siquiera parecido al primer amor. Cuando recién se convirtieron a Cristo, cuando recién conocieron al Señor, cuando recién empezaron a hacer la obra de Dios, los motivaba el amor. Ya después los motivó fue la mecánica. Me toca hacer esto y hacer esto. Los motivaba fue de que los vieran. Ay, qué bonito predica. Ay, qué bonito canta. Ay, qué bonito toca. Pero ya no había amor a Dios. Ya no había amor a Dios. Venían a la iglesia de una manera ya mecánica, porque había que venir, porque se acostumbraron. Pero ya no estaba el primer amor. Gravísimo. Habían dejado lo más importante, que los llevaría, si no se arrepentían, a perder el regalo más grande que Dios ha dado a los creyentes. ¿Y cuál es el regalo más grande? La salvación. Y aquí es donde viene la pregunta del $1.000.000. ¿Se pierde la salvación o no se pierde? Esa discusión, hermano, es buenísima. La Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Para quiénes? Para los que están. Pero si ya no está. No, es que yo estuve, sí, estuvo, pero no está. No sé si me hago entender. Claro, la salvación no se pierde para el que está en Cristo. La pregunta es en el hoy, en el presente, no ayer, no en el pasado, no hace 5 años, no hace 10 años, no hace 20 años que te convertiste, sino hoy estás en Cristo. No, yo estoy en el mundo, pero yo tengo fe en el Señor. Mi amado, cuando venga el Señor y entre comillas los cristianos que están en el mundo, ¿sabe dónde se quedan? En el mundo. Porque amaron más las cosas de este mundo, por eso no permanecieron en el Señor, porque se dejaron arrastrar más por lo del mundo y no por lo de Dios. Ellos habían dejado su primer amor. Hay veces el amor a Dios se pierde por pruebas que pasamos, por adversidades. Y uno dice, Señor, pero no salgo de una, Padre, y me meto en otra. ¿A dónde estás, Señor, que no me ayudas, Padre? Una manito, Señor. Y no veo esa manito tuya, Padre. Ese hombre que ora por su esposa para que se convierta a Cristo y todavía no ve, hermano, ni siquiera una sombra de arrepentimiento en esa mujer, y él termina también enfriándose en su amor a Dios, o viceversa. La mujer orando por su esposo, por ese hombre incrédulo, borracho, que le dice malas palabras, que es irresponsable. Y está orando y clamando y no ve cambio en ese hombre. Por el contrario, lo ve más duro, lo ve más difícil, lo ve peor inclusive. Y la persona empieza, Señor, y yo he orado por este hombre, ya llevo años, he ayunado, Señor, y no he visto nada, ¿no? Y la persona se empieza a enfriar.
peticiones de oración que has clamado por tiempo y no ves respuesta y la persona se empieza a enfriar. No pregunta si será que tal vez esa no es la voluntad de Dios, sino que lo que hace es empezar a enfriarse y apartarse del Señor. Son muchos motivos por los cuales el amor a Dios se va perdiendo. La Biblia, por ejemplo, nos habla de las pequeñas zorrillas, es decir, zorras pequeñas. Pero esas zorras pequeñas son las que se comen los viñedos. Que al principio, cuando se empiezan a comer los viñedos, sale la persona, el viñador, y no ve que se le están comiendo el fruto, él no ve. Porque claro, usted imagínese un viñedo lleno de racimos de uvas y de pronto entra una zorrita pequeña y se lleva un ramillete de uvas. Pues al otro día ese ramillete de uvas no va a haber diferencia, usted no lo va a ver. Pero resulta que esa zorrita, esa zorra pequeña, vuelve el martes, vuelve el miércoles, vuelve el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, y vuelve y arranca el martes. Resulta que lo que al principio no se vio, no se observó, con el tiempo se va viendo el hueco. Le dejaron el roto, como dicen los muchachos. Con el tiempo es que se va a ver que el fruto se perdió. Y hay cosas que son pequeñas zorras que vienen y se están comiendo el fruto de Dios en nuestras vidas, pero no lo estamos viendo. Y como no se ve, entonces uno dice, no, tranquilo, relajado, no pasa nada. Pero resulta que esa pequeña zorra sigue comiendo y sigue comiendo y sigue comiendo. Cuando menos piensa, va a estar como los cristianos de Éfeso, que empezaron bien y ¿qué pasó? Terminaron mal. Sin embargo, eran iglesia, porque el Señor le escribe a los creyentes de la iglesia, ¿en dónde? En Éfeso. El Señor le dice a ellos allí en el versículo 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces mire lo que le dice el Señor. Mira a dónde han caído de ese amor a Cristo. ¿A dónde han caído? Ese primer amor, ¿a dónde cayó? Mira a dónde cayó ese primer amor. Y les dice, arrepiéntete. La persona que ha caído, si se arrepiente, se levanta de nuevo. Por eso la predicación se llama levantando lo caído. Hay que levantar de nuevo ese amor a Cristo. Hay que levantarnos de nuevo de ese enfriamiento espiritual. Hay que levantarnos de nuevo en el Señor, porque lo que el Señor habla es claro. Pues si no, o sea, si la persona no se levanta, si la persona no se arrepiente, si la persona no vuelve a las primeras obras, ¿qué dice el Señor? Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El Señor dice, va a quitar el candelero si no te levantas de la caída, si no te arrepientes, si no vuelves a tu primer amor. ¿Cuáles son las primeras obras que se dejaron de hacer y que son prueba cuando se ejecutan? Que son prueba de que si se dejaron de hacer, la persona, el creyente, ha entrado en un enfriamiento espiritual. Entonces vamos a un diagnóstico. Es bueno los diagnósticos, porque el diagnóstico me dice si está enfermo, a qué punto ha avanzado la enfermedad para el tratamiento y la sanidad. Y si no está enfermo, pues bueno, medicina preventiva. La una curativa y la otra preventiva, pero las dos al fin y al cabo medicinas. Entonces vamos a hacer un diagnóstico
Y veremos en este diagnóstico de la palabra de Dios si estamos padeciendo de eso o no. Por ejemplo, la pasión por Cristo. ¿Qué es la pasión por Cristo? Es esa llama del amor por el Señor tan grande que nos llevó a dejar todo lo que a Dios no le agrada por seguir el camino de Dios. Y esa persona, a eso, cuando una persona, por el amor a Cristo, esa pasión por Cristo que tiene, hermano, deja todo lo que a Dios no le agrada, lo que Dios enseña en su palabra y que nos muestra que es pecado, y uno abandona todo eso. Eso está demostrando que tiene pasión por Cristo. Porque está reconociendo, esto no le agrada al Señor, entonces no lo hago en mi vida. Esto le agrada a Dios, entonces hago esto en mi vida. Cuando una persona está así, demuestra su pasión por el Señor Jesucristo. Primera Timoteo 1, 18 al 20. Dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo, mire, la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Palabras fuertes, ¿no? Pablo le escribe a su hijo Timoteo, pero no era un hijo físico, no. Era un hijo ¿cómo? Espiritual. Y por eso aquí le dice, este mandamiento, versículo 18, hijo Timoteo, te encargo, que conforme a las profecías que se han declarado a ti, milites en ellas, dice la buena milicia, no la mala, sino que la buena milicia. Y cómo uno milita en la buena milicia, cómo yo permanezco en la buena milicia, lo dice el versículo 18, manteniendo la fe y buena conciencia. ¿Cómo yo sé que soy un soldado de Jesucristo, que pertenezco al ejército de Dios y que por ende estoy en la buena milicia? Cuando mantengo mi fe. Y el mantener mi fe, eso hace que yo tenga un buen testimonio. La pregunta es, ¿tú tienes una fe viva en este momento? ¿O es una fe que claudica? De lunes a sábado no creyente y el domingo creyente. Las 2 horas del culto o 2 horas y pedacitos del culto. Sale de la iglesia y vuelve otra vez a hacer obras de incredulidad. No hay diferencia entre el creyente y el incrédulo. Aquí me dice, y el consejo es mantener la fe y la buena conciencia. Es decir, que cuando yo tengo una fe viva y verdadera en el Señor, voy a dar un buen testimonio. El problema es que ya hay muchos, aunque dicen ser cristianos, ya no mantienen su fe. Y al no mantener su fe, entonces no dan buen testimonio. El compañero de estudio que escucha a ese muchacho decir una palabra grosera, mandó un madrazo. Y dentro de sí dice, ¿y este no es el que va a la iglesia? Y este no es el que se sube al altar y canta y toca. Eso no es testimonio. Palabras deshonestas, vulgares, groseras, truanerías no pueden estar en la boca de un creyente. ¿Cuánto lo creen? Tenemos que tener un lenguaje de fe, un lenguaje correcto,
un lenguaje de verdad. No podemos seguir con lenguajes de mentiras. Porque hay que mantener la fe, y al mantener la buena fe, eso nos da un buen testimonio, tenemos buena conciencia. Pero ¿qué pasó? Unos desecharon el mantenerse en la fe, dieron mal testimonio. ¿Y qué pasó con ellos? Naufragaron en su fe. Y la Biblia nos dice los nombres de ellos. ¿Sabe cómo se llaman? Himeneo o Himeneo y Alejandro. La pregunta es, ¿cuántos Himeneos y Alejandros o Himeneas y Alejandras hay hoy día en la iglesia? Y cuando digo iglesia hablo del cuerpo de Cristo en general. Pues en Éfeso le cuento que había muchos. En la iglesia de Éfeso habían muchos Himeneos y muchos Alejandros, muchas Himeneas y muchas Alejandras. Porque habían caído de su primer amor. Habían naufragado en la fe en la cual antes mantuvieron, ahora habían naufragado. ¿Y sabe qué dijo el apóstol Pablo de estos cristianos? Dice el apóstol Pablo: a quien entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea que, póngale que eran cristianos, eran creyentes, pero luego terminaron siendo unos blasfemos. Eran de la iglesia y terminaron siendo unos blasfemos de los principios de Dios. Pero ¿cómo terminaron siendo unos blasfemos? Porque no mantuvieron la fe y por ende tampoco un buen testimonio. ¿Qué dicen los vecinos de tu vida y de mi vida? ¿Qué dicen los compañeros de estudio de tu vida y de mi vida? ¿Qué dicen las redes sociales de tu vida y de mi vida? ¿Qué dicen en tu casa de tu vida y de mi vida? ¿Qué dice Dios de tu vida y de mi vida? ¿Qué dice Dios? Mire, estos hermanos se convirtieron en una piedra de tropiezo tan grande para la obra de Dios, tan grande, que dijo el apóstol Pablo: los entregué a Satanás. Estos ya se convirtieron, fue en instrumentos del diablo. Y como del diablo, en las cosas de las tinieblas andaban, en las cosas del diablo andaban, entonces dijo Pablo: pues ya que quieren andar en las tinieblas, pues se los entrego a Satanás de una vez. ¿Qué es lo que muestra que una persona ha caído de su primer amor? Cuando ya no hay la pasión por Cristo. Lo segundo. Pero antes de lo segundo quiero seguir en este primer punto. Y es que una de las profecías del tiempo del fin dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y ahí nos habla de dos amores. Uno, el amor al prójimo, o sea, el amor el que está a nuestro lado, creyente o no creyente, porque aún Dios nos manda a amar hasta los enemigos, imagínate. Y dos, el amor a Dios. Y la Biblia dice que en los postreros días, por causa de la maldad haberse multiplicado, el amor de muchos se enfriará. Cuando uno ya no tiene amor por el otro, es que le causa daño. Por eso es que hay robos, asesinatos, secuestros, violaciones y todo eso que hoy día vemos, guerras. ¿Y por qué pasa todo eso? Porque ya no hay amor. Cuando uno tiene amor a alguien, uno no va a hacerle daño a esa persona. Por el contrario, busca la manera de ayudarle y de favorecerle.
Pero como el amor de muchos se enfriará, entonces cada uno va a andar es por sus propios caminos y cada uno va a velar es por sus propios intereses. Así le toque que pisarle la cabeza a los demás. A él le importa es avanzar. No importa que dejó al otro caído y tirado en el piso. El amor de muchos se enfriará. Pero también nos habla del amor a Dios. ¿Qué vemos hoy día, mi amado? Mucho creyente que ha abandonado el amor a Dios. Ha dejado el amor al Señor. Y esa es una de las señales del tiempo, de las señales de antes del fin. Antes de que el Señor venga por segunda vez a esta tierra, el amor a Dios en aquellos donde antes esa llama estaba viva, estaba encendida, esa llama se va a empezar a apagar hasta que se apaga totalmente. Y no faltará el que dice: ay, pastor, es que yo estoy así todo caí del primer amor porque estoy ayudando a que se cumplan las profecías del tiempo del fin. Estoy ayudando, colaborando, dando mi parte para que se cumplan las profecías, pastor. Mire, que se cumplan las profecías para bendición en nosotros, pero no para maldición. No para maldición. ¿Qué dice la Escritura? Que tropiezos vendrán. Tropiezos vendrán. Pero hay por medio del cual viene el tropiezo. ¿Le sería mejor atarse una piedra de molino en su cuello aquí y echarse a dónde? Al mar, al agua. ¿Le sería mejor? ¿Qué es una piedra de molino? Le voy a enseñar. Los molinos en el tiempo de Jesús no son como los molinos industriales y con software, una tecnología. No eran así. Eran dos piedras. Una de ellas fija y la otra en movimiento, que se alaba por burros. Los burros tienen más fuerza que nosotros los seres humanos. O manualmente lo podía hacer una persona, pero no era lo mismo, no era la misma producción. Entonces, ¿qué hacían con el trigo, acá en nuestro contexto, ¿no? El maíz, por decir nosotros? Entonces, colocaban este producto en medio de las dos piedras. Y lo que hacía el burro o el animalito, el caballo, era dar vueltas unido a ese molino, a la piedra que rodaba. Y daba vueltas, y lo que hacía esta piedra de molino era trillar ese producto, el trigo, un ejemplo, el trigo o el maíz para nosotros acá, trillarlo. ¿Y sabe qué dice el Señor? Tropiezos van a haber, mas hay por medio del cual viene el tropiezo. Entonces yo no quiero ser, hermano, tropezadero de nadie. Ese debe de ser nuestro objetivo. Tropiezos van a llegar, pero yo no quiero ser de aquellos que ponen tropiezo a los demás. Lo segundo, el congregarse fielmente. Hechos 2, 46 al 47. Dice así: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire estos cristianos de Hechos de los Apóstoles del primer siglo de la era cristiana. ¿Qué hacían ellos? Dice, perseveraban unánimes cada día en el templo. Para aquellos que dicen: no, eso ya de congregarse, eso no, Dios está en todas partes, yo hago el culto en mi casa. Yo veo el culto es por medio de la red social, por Facebook, por Instagram, que lo pasan en directo, por allí veo yo el culto.
o por la televisión, porque hoy día están los televisores inteligentes. Por ahí yo veo el culto del pastor, ahí en vivo lo pasa, por ahí yo veo. Óigame, y es tan tacaño que cuando están recogiendo los demás y las ofrendas apaga el televisor. Mi amado, el congregarse físicamente, esto no va a cambiar hasta que el Señor venga por su pueblo. Esto no va a cambiar. Las tecnologías las abrazaremos porque son importantes para el ejercicio y el trabajo de la obra de Dios. Son muy importantes. Como iglesia aún debemos de avanzar en eso. Tenemos que avanzar más todavía. Pero eso nunca va a cambiar el hecho de congregarnos, de darnos un abrazo, de estrecharnos las manos, de vernos cara a cara, de levantar las manos en el culto y alabar a Dios, de gozarnos en el Señor. Eso no va a cambiar, eso va a permanecer. Los primeros cristianos dice que perseveraban unánimes, y ellos no era cada 8 días domingo, sino que era cada día en el templo. Claro, yo entiendo que era otro mundo, otra vida, otras costumbres. Pero la buena costumbre de congregarse, mi amado, eso no debe de pasar de moda. Eso siempre debe de estar presente. El cristiano congrega, el cristiano va a la iglesia, el cristiano va al templo o a la congregación, como le quiera llamar. Los cristianos venimos y nos unimos en aquellos que tenemos una fe en común para alabar a Dios, para cantarle a Dios, para servirle al Señor, para escuchar su poderosa palabra con fe. Alguien que lo crea. Gloria a Jesús. No podemos ser cristianos facilistas. No. La salvación es gratis, ¿cierto que sí? Claro. La Biblia dice que por gracia es que somos salvos. O sea, usted no tiene que dar dinero para ser salvo, ni tiene que hacer algo para ser salvo. Somos salvos es por gracia mediante la fe. O sea que la salvación que Jesucristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario es un regalo gratuito, es un favor inmerecido, gratuito, que el Señor nos dio por la fe. Pero el hecho de que sea gratuito no quiere decir que alguien no pagó un precio. Para nosotros es gratuito, pero hubo alguien que sí pagó un precio muy alto. ¿Sabes quién pagó ese precio muy alto? Jesucristo, el Señor, el Hijo de Dios. Sí, la salvación es gratis, pero hubo uno que pagó un precio muy alto, el precio de su sangre, el precio de su sacrificio. Y cuando yo ya, mi amado, no me congrego, aún siendo creyente, estoy menospreciando el sacrificio de Jesús. ¿Cuántos se están entendiendo? Así es. Es necesario. Los primeros cristianos congregaban, tenían trabajos, claro. Tenían trabajos, tenían sus cosas, tenían sus vueltas, tenían sus gestiones. Tenían también reuniones sociales. Obvio, el ser humano es sociable desde que Dios lo creó. Nosotros por naturaleza somos sociables. Cuando Dios hizo a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces le dio la esposa a Eva. Para todo Adán hay una Eva, y para toda Eva hay un Adán. Esto no es con Adán e Iván, no, señor. Nosotros no estamos en el mundo, nosotros estamos en Cristo. Y en Cristo Jesús la bendición de Dios es entre un hombre y una ¿qué? Una mujer. El que quiera hacer lo contrario, esa es su vida. Dios no va a levantarse en contra, pero tendrá sus consecuencias. Toda relación sentimental que no es conforme a los principios de Dios no es una relación que tenga la bendición de Dios. Aquí en la iglesia no puede venir una pareja de homosexuales y a decirme, pastor, bendiga nuestra relación. Le digo, no. ¿Cómo voy a bendecirlos a ustedes si esta relación no es conforme a la voluntad de Dios? Es entre un hombre y una mujer, no entre dos mujeres, tampoco entre dos hombres. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. El mundo anda en tinieblas. La iglesia andamos en la luz de Cristo.
¿Qué pasó con los cristianos de Éfeso? Pues ellos empezaron a apagarse en el primer amor. Usted que tiene su esposa, el día que no pueda venir su esposa, entonces usted no va a venir. O solamente viene cuando viene él o cuando viene ella. No, mi amado, eso hay que venir. Si ella no pudo venir por alguna circunstancia, bueno, mi amor, no pudiste ir, entonces yo voy y te traigo la bendición. Te hablo de lo que hablaron. Qué bendición que vengan juntos, pero el día que no, mi amado, usted tiene que venir a buscar de Dios. La salvación, recordemos que es individual. No podemos ir a la presencia de Dios y decir, bueno, ¿y usted qué pasó? ¿Por qué no me buscó? Le dice el Señor. No, es que como mi esposa no se dispuso. Ese como le da pereza ir al culto, pues a mí también. Y el Señor va a decir, pues ni el uno ni el otro. La salvación es individual. Por eso de una manera individual y personal debemos de buscar al Señor. ¿Cuánto lo creen? Así es. Hebreos 10, 23 al 25. Dice así: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hay costumbres buenas, sanas, y debemos de seguir en ellas, pero también hay costumbres malsanas y hay que sacarlas de nuestras vidas. Muchas cosas de los abuelos que nos enseñaron fueron costumbres buenas, pero otras cosas de los abuelos que nos enseñaron fueron costumbres malas, y las que son malas hay que quitarlas, seguir en las buenas. ¿Y qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios en Hebreos 10, 23 al 25? Nos está diciendo, mantengámonos firmes sin fluctuar. La fe viva y verdadera. No una fe que hoy sí y mañana no. Hoy soy cristiano, mañana no. Este mes voy a la iglesia, el otro mes no. Este año sí, el otro no. No, mantengámonos firmes sin fluctuar en esa esperanza puesta por obra, una esperanza que se practica, porque fiel es el que lo prometió. O sea, por amor al Señor, por amor a quien prometió darnos la herencia de su reino, es que debemos de vivir una esperanza viva en la persona de Jesucristo el Señor. ¿Cuánto lo creen? Amén. Nos dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Debemos de amarnos los unos a los otros. Y debemos con nuestro testimonio estimular, inspirar a otro a las buenas obras. En este caso lo que estamos hablando del amor a Dios, del servicio a Dios, del buscar a Dios, de que permanezcamos firmes, firmes con la fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué pasa si en medio de la batalla ese soldado que está en el frente de la batalla, está en donde más arrecia la batalla? ¿Qué pasa si ese soldado le da la espalda? ¿Qué pasa si ese soldado da la espalda a la batalla que está enfrentando? ¿Qué va a hacer el enemigo? Lo va a matar, es blanco fácil. Está en el frente de batalla y lo que hace es dar la espalda y se devuelve, hermano. Va a ser blanco fácil. Lo matarán inmediatamente. Por eso nosotros, mi amado, que usted y yo ya estamos en el frente de la batalla, que usted y yo somos del ejército de Dios, y la Biblia dice que debemos de pelear la buena batalla de la fe. Y en esa buena batalla de la fe debemos de permanecer, debemos de mantenernos firmes. No podemos darle la espalda al Señor. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo están recibiendo en su corazón?
Porque el que le da la espalda, el enemigo lo va a tener como un blanco fácil. Y nos dice la escritura, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mire, esta es una mala costumbre. Nos acostumbramos a lo malo y como que nos acostumbramos de una manera pronta y fácil. Pero a lo bueno, a las cosas de Dios, nos vamos desacostumbrando. Vamos dejando a un lado las buenas costumbres. Somos muy fáciles para dejar lo bueno y para absorber lo malo. Somos muy fáciles. Venga, cualquiera de los dos, venga. Hágase aquí. Ese es. Venga, José Luis. Este es José Luis, pero no el Puma, sino el de Cristo. ¿Cierto? Ven, mira de mi frente. ¿Qué será más fácil? ¿Con mi fuerza subirlo a él? ¿O él hacerme que yo baje? ¿Qué será más fácil? Es más fácil que él me tumbe. ¿Cierto? Es más fácil a que yo lo suba. Listo, hijo, gracias. Es más fácil eso. Y entonces el cristiano se vuelve facilista. El mundo, las tinieblas le tira la mano. Y él se deja llevar y se cae. Es más fácil dejarse tumbar que levantarlo al otro. ¿Y cómo estaba la iglesia de Éfeso? En Apocalipsis, ¿cómo estaba la iglesia de Éfeso? Estaba caída, dice, levántate. Si dice levántate es porque estaba caída. Si alguien le dice en el trabajo, mijo, póngase las pilas, hermano, porque está dormido, porque no está produciendo, haciendo nada, calentando ahí solamente silla en el trabajo y los otros matándose. No. A los que nos gusta el fútbol, hoy día usted ve que 11 defienden y 11 atacan. Hoy día es así. Antes había el de la figura, el genio, y todos jugaban para él, pues, y era el duro. No, hoy día ya no, el fútbol avanzó. Todos atacan y todos defienden. Ese es el fútbol de hoy día. El que no está en esa tónica, mi amado, ya chao, se quedó, no sirvió. Si eso es para las cosas de este mundo, hermano, ¿cuánto más para las cosas de Dios? Lo otro, la perseverancia en la oración. Mateo 26, 36 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní en griego significa prensa. Prensa. Y Getsemaní era un lugar donde había el fruto del olivo. O sea que es el lugar de la prensa de la oliva. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Cómo estaban los discípulos? Durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló. ¿Cómo los halló de nuevo? Durmiendo.
porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Jesús está en el huerto de Getsemaní. Este es un lugar que estaba lleno de oliva, del árbol de oliva. Y ya esa noche va a ser entregado. Va a ser entregado. Y resulta que Jesús le dice a sus discípulos: bueno, quédense aquí velando, orando, mientras yo voy allá a orar a solas al Padre. Y efectivamente el Señor va y ora: Señor, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y está orando, le está abriendo el corazón al Padre. Y cuando regresa a donde están los discípulos, más o menos a unos 50 metros, ¿cómo están los discípulos? Durmiendo. Y el Señor lo levanta y les dice: vea, despiértense, levántense, pónganse a orar, velen y oren, mientras yo vuelvo allá a orar al Padre. Y así fue. Jesús fue otra vez y oraba al Padre. Y cuando regresó de nuevo, otra vez los escuchó. ¿Los vio cómo? Durmiendo. ¿Y cómo los escuchó? Roncando. Para los que roncan, no, el roncador no tiene ningún problema. Él duerme de lo lindo. El problema no es para el que ronca. El problema es para los que estamos allá al lado y no roncamos, porque no nos dejan dormir. Eso ronca como un león herido, ¿no? Los encontró fue durmiendo, roncando allí. Y aquí el Señor por tercera vez. Y aquí ya les dice: duerman ya, descansen, ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y le dicen: levántense, vamos, ve, se acerca el que me entrega. ¿Qué les dijo el Señor? Continuamente: oren, oren, velen, o sea, estén despiertos y oren. Estén despiertos y oren. Pero ¿cómo están muchos hoy día? Dormidos. La perseverancia en la oración. Cuando un creyente pierde esa comunión con Dios en oración, pronto le espera el abandono de la fe. ¿Qué fue lo que dejaron de hacer los creyentes, los discípulos en ese momento? La oración. No permanecieron despiertos en oración. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Versículos 55 y 56. Mire qué pasó con estos cristianos. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, ¿cómo termina el versículo 56? ¿Qué dice la escritura? Todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Cuántos quedaron al lado de Jesús en la prueba de que estaba pasando el Señor? Ninguno. Porque no perseveraron en la oración. Por eso el que no persevera en la oración pronto está a abandonar la fe. Todos huyeron. Pero estos todos, previamente, hace poco, el Señor les había dicho: estén despiertos y oren. Estén despiertos y oren. Estén despiertos y oren. ¿Y cómo estaban ellos? Dormidos y sin orar. Bueno. Y por último, mantenernos firmes en cuanto a la fe en medio de la prueba. Eso es lo que hace un cristiano. Eso es lo que hace un cristiano. Un cristiano debe de permanecer firme en la fe en medio de la prueba. No puede ser que los gozosos, gloria a Dios y aleluya, y en los dolorosos, pastor, ¿sabe contar? Sí, mijo, no cuente conmigo.
No es que cuando llega la bendición, mejor dicho, sirvo al Señor con el corazón, gloria a Dios, aleluya. ¿Y quién vive? Cristo, y a su nombre, gloria. Levanten las manos y levanten las manos. Pero cuando vino la enfermedad, cuando vino el desierto, ya no hay adoración, ya no hay gracia a Dios, ya no hay alabanza al Señor. Primera de Pedro 1, 6 al 7. Primera de Pedro 1, 6 al 7 dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo el Señor. ¿Qué es lo que debemos de hacer los cristianos, mi amado? Lo que nos dice aquí la palabra del Señor. La Biblia dice que es necesario aún que pasemos por diversas pruebas, pero en esas diversas pruebas nuestra fe está siendo probada. El fuego de la prueba que estás viviendo, tú estás siendo probado por la enfermedad, por la escasez, por el tiempo donde la oración no tiene respuesta, por el tiempo de la adversidad. Dios está probando tu fe. Dios está mirando qué es lo que vas a hacer. Y esa fe es mucho más preciosa que el oro, vale más. Se prueba, la fe se prueba en medio del desierto. Pero la fe tiene que ser hallada en alabanza, gloria y honra, para que cuando venga Jesucristo el Señor, nos vamos con Él. ¿Cuántos se quieren ir con Cristo? Sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y con esto terminamos. Segunda de Timoteo 4, 16 al 17. Dice así: en mi primera defensa, está hablando el apóstol Pablo, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero ¿qué sigue diciendo el apóstol Pablo? El Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Mire lo que dice el apóstol Pablo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. A él lo tenían en un juicio donde lo mostraban como culpable de algo que no era punible, y vino a juicio. Y cuando él entra al lugar donde le estaban llevando el juicio, él miró a ver si sus hermanos en la fe estaban allí, a ver si sus amigos, a quien él había sido y era un canal de bendición, estaban allí. Y él empezó a mirar y dijo: ve, pero no veo a fulano, ni a fulano, ni a fulano, ni a fulana, ni a mengana. ¿Quién estuvo al lado del apóstol Pablo en su primer juicio? Nadie. Ninguno. Pero él dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Cómo estaba aquí el apóstol? ¿Cómo estaba el apóstol Pablo? Sin fuerzas. Cuando estamos en medio del desierto, cuando estamos en medio de la prueba, las fuerzas las perdemos, nos debilitamos. Cuando uno está en un desierto, mi amado,
el cuerpo empieza a perder líquido, el agua, y se tiene que hidratar. Porque el desierto, el caminar por el desierto y ese sol inclemente hace que el cuerpo esté deshidratado. Y el apóstol Pablo estaba pasando por un desierto y él se quedó sin fuerzas. Pero el Señor estuvo a su lado y el Señor fue quien le dio la fuerza para que él siguiera adelante. Y él perseveró, él luchó. ¿Y sabe qué hizo Dios al que perseveró y al que luchó? Lo libró de la boca del león. Tal vez estás en la boca del león en este momento, pero de las fauces del león, de la boca del león, el Señor te va a sacar de allí. Porque tú eres un hombre y una mujer que permaneces firme en la fe. ¿Cuánto lo creen? Y a pesar de la prueba y a pesar del desierto, seguimos fieles al Señor. Colócate en pie. Colócate sobre tus pies. Padre amado, gracias por tu palabra. Tu palabra es vida. Tu palabra es para nuestra edificación. Tu palabra nos aviva en el fuego de tu espíritu. Y tú nos estás llamando a nosotros como iglesia de Cristo a levantarnos, porque hemos caído. Hemos caído del primer amor. Hemos caído de la pasión por Cristo, del congregarnos fielmente, del perseverar en la oración y de mantenernos firmes en cuanto a la fe en medio de la prueba. Hemos dejado de hacerlo y hemos caído de hacer eso. Hemos tomado costumbres malsanas, equivocadas, contrarias a los principios de Dios. Pero ya que tú nos has hablado en esta mañana, nos levantamos en el nombre de Jesús y venimos a adorar a Dios. Y nos levantamos en fe, en una fe viva y verdadera en Jesucristo el Señor, el Rey de gloria. A el alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. A el alto y sublime Que habita la que eternidad, habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir al espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado.
Levanta conmigo, iglesia. Solo voces. Vamos a adorar al Señor con el mayor instrumento, nuestro corazón. Vamos a cantar la iglesia. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor. Levanta tu voz, iglesia, abre tu boca. Alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es. Sea la gloria, sea la gloria. Honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es. sea la gloria, Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es, y su nombre es santo y su nombre es santo es. Señor Jesús, hoy nos levantamos. Hable con Dios. Hable allí usted con el Señor. Y dígale: Señor, me determino y me comprometo contigo, poderoso Dios. Y me levanto de la caída del primer amor a ti, Señor. Me levanto de esa caída, me levanto y me encumbro a lo alto. Me levanto y me encumbro a ese primer amor. Me levanto y camino en la palabra de Dios. Me levanto y me convierto en un cristiano avivado y lleno del Espíritu de Dios. Gracias te damos, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Nos has hablado en esta mañana y el consejo de Dios lo abrazamos, lo tomamos por medio de la fe, lo creemos y lo aplicamos en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo, el Señor, el Rey de Gloria. Y alguien que le dé un fuerte y grande aplauso a Jesucristo, el Hijo de Dios.